Ya sí, Carolina. Ya sí. Bueno, entonces, muy buenos días. Como acaba de decir la profesora Lina Arbe, vamos a presentar este proyecto que se llama los resultados del proyecto, los acuerdos de inversión vigentes para el Estado colombiano desde el análisis económico del derecho. En este proyecto fueron co-investigadores Felipe Cristancho Escobar, Lina Lorenzoni Escobar, yo fui la investigadora principal y tuvimos como joven investigador Andrés Felipe Ordóñez Martínez. Este proyecto se inscribe en la línea de Derecho Económico Internacional del Grupo de Investigación Estudios Internacionales de la Facultad. El contenido de esta presentación, pues primero voy a exponer la presentación del proyecto y los objetivos, después la metodología de investigación que seguimos. Felipe continúa con el marco teórico y parte de los resultados. Lina Lorenzoni también expone parte de los resultados. Después hablo de los problemas o limitaciones de la investigación y finalmente Lina Lorenzoni expone las conclusiones principales. El proyecto lo que buscaba era contrastar los estándares de protección que tenían los acuerdos de inversión, entendiendo por acuerdos de inversión o tratados bilaterales de inversión, tanto los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones como los tratados de libre comercio con capítulo de inversión. Entonces, buscar en esos tratados estándares de protección tanto a favor de los inversionistas como a favor de los estados. Por ejemplo, a favor de los inversionistas, disposiciones de trato no discriminatorio, como trato nacional, trato de nación más favorecida, trato justo y equitativo, plena protección y seguridad, compensación por pérdidas, o los estándares, por ejemplo, como la expropiación, la cláusula que prohíbe la expropiación sin indemnización, la libre transferencia y las disposiciones sobre solución de controversias inversionista-Estado. Entonces, buscaba contrastar esas disposiciones y la forma como estaban regulados esos estándares con los flujos de inversión extranjera directa recibidos en Colombia. ¿Para qué? Tenía tres propósitos o un objetivo principal que era ver de qué manera estos acuerdos de inversión, tanto APRI como TLC, inciden o generan incentivos para atraer inversión extranjera directa a Colombia. Ese era el objetivo principal y esto se hace a partir del marco teórico de la teoría económica de los contratos. Entonces, finalmente, el proyecto lo que buscaba era determinar qué tanto los acuerdos o los tratados bilaterales de inversión inciden o son un determinante importante de los flujos de inversión extranjera directa que se recibe en Colombia. La metodología que seguimos para hacer este proyecto constaba de 4 fases. En la primera fase se identificaron los tratados que íbamos a analizar. Colombia tiene pues una pluralidad de tratados económicos, entre ellos acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones y también tratados de libre comercio. Además de eso, hay otros acuerdos de carácter económico o comercial, como son los acuerdos de complementación económica que se suscriben en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Pero en este proyecto solamente pretendíamos analizar los acuerdos de protección y de promoción y protección recíproca de inversiones y los tratados de libre comercio que incluyen un capítulo de inversión, porque no todos los tratados de libre comercio tienen ese capítulo. Identificamos 16 tratados que tienen estas características. 7 de ellos son APRI y 9 son tratados de libre comercio con capítulo de inversión. Una vez identificados esos tratados, se buscaba hacer un análisis de contenido de las disposiciones de los tratados para identificar incentivos, bien fuera a favor de los inversionistas o de los estados. En este punto, analizamos comparando las disposiciones de los 16 tratados, el contenido de esas disposiciones, la forma como estaban redactadas, cómo se regulaba cada uno de esos estándares, por ejemplo, trato nacional, trato de nación más favorecida, trato justo y equitativo, plena protección y seguridad, compensación por pérdidas, libre transferencia, la cláusula de expropiación, las cláusulas que definen inversionista e inversión, solución de controversias inversionista-Estado, y ahí buscábamos incentivos o buscábamos cómo la redacción promueve la inversión. Y por otro lado, se analizaron las cláusulas
que le conceden o le otorgan potestades regulatorias al Estado. Por ejemplo, las cláusulas que permiten que el Estado proteja intereses medioambientales, sociales, laborales, de derechos humanos. Entonces se analizaron tanto cláusulas que protegen intereses del inversionista como cláusulas que protegen intereses del Estado. Después, el análisis resultante de esa comparación de los 16 tratados se contrastó con la teoría económica de los contratos para poder ver los incentivos, pues, o identificar incentivos en cada una de esas cláusulas y ver qué tratados otorgaban más o mejores incentivos. Bueno, no mejores, pero sí lo hicimos cuantitativamente, es decir, qué tratados otorgaban un mayor número de incentivos a favor de los inversionistas o a favor de los estados. Y finalmente, en la cuarta fase, el objetivo era revisar los flujos de inversión extranjera directa recibidos en Colombia, tanto de los lugares con los cuales, o de los países con los cuales Colombia tenía un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones o un TLC con capítulo de inversión, como los flujos de inversión recibidos de estados con los cuales no existía un acuerdo de este tipo. ¿Para qué? Para poder ver si efectivamente lo que consideramos que podía ser un incentivo o los tratados que contenían los mayores incentivos, si permitían que hubiera un mayor flujo de inversión extranjera directa hacia Colombia. Entonces, el objetivo de esta fase era contrastar el resultado de las fases previas, de las fases 2 y 3, con los flujos de inversión que efectivamente se han recibido en el país. Bueno, ahora sigue Felipe con el marco teórico. Sí. Buenos días. Entonces, como ustedes pueden intuir, el proyecto de nosotros finalmente intentó ser interdisciplinario, porque no solamente tomamos elementos propios de digamos, la ciencia del derecho, sino que también tomamos elementos de la teoría económica, específicamente desde una perspectiva que se denomina el análisis económico del derecho. Así las cosas, entonces nosotros utilizamos una teoría que es la teoría que podríamos llamar teoría económica de los contratos. Si uno revisa la literatura, realmente la mayor parte es anglosajona y se denomina contract theory. No hacen referencia específicamente a esa parte económica, pero digamos que se sobreentiende desde el enfoque que se maneja usualmente. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue establecer un símil entre los acuerdos de inversión y los contratos. ¿Por qué pudimos establecer ese símil? Porque comparten características similares. Los contratos se supone que son acuerdos de voluntades mediante los cuales se crean derechos y obligaciones, y de la misma forma los acuerdos de inversión tienen esas mismas características. Son acuerdos de voluntades de estados mediante los cuales se crean una serie de obligaciones y derechos. Entonces, así las cosas, nosotros pudimos hacer ese símil entre acuerdos de inversión y contratos. La siguiente diapositiva, por favor. Luego, entonces, ¿por qué empezamos a analizar por medio de la teoría económica de los contratos esos acuerdos? Porque queríamos determinar si en efecto los acuerdos de inversión son un instrumento eficaz para fomentar la inversión extranjera directa en nuestro país. Y a nuestro juicio, esta teoría pues, puede aportar elementos para ello. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es ¿para qué sirven los contratos? Es decir, ¿cuál es su función económica? Y entonces, para responder esa pregunta, nosotros primero tenemos que ir a un escenario en el cual simplemente no tenemos los contratos, o por lo menos estos no son material ni legalmente exigible. Es decir, donde simplemente se hace una promesa sobre algún asunto determinado. Bajo esas condiciones, y ya yendo al ámbito de los acuerdos internacionales en general, esos se parecen a ese tipo de circunstancias en los cuales los estados entonces realizan una serie de promesas, pero vamos a suponer que estas promesas que realizan los estados entonces no son ni material ni jurídicamente exigibles. Entonces, ¿qué pasaría?
Pues ahí nosotros nos encontramos con un texto de Andrew Guzmán que se llama ¿Por qué los países menos desarrollados suscriben tratados que les perjudican? ¿Qué dice entonces Andrew Guzmán al respecto? Que si bien entonces los países pueden realizar promesas en un momento determinado, por ejemplo, para atraer la inversión, esas promesas es difícil que se mantengan en el tiempo por un problema que él denomina la inconsistencia dinámica. ¿En qué consiste ese problema de la inconsistencia dinámica? Que las condiciones políticas, económicas y sociales de los entornos tienden a variar y por tanto se pueden generar ciertas presiones para que los estados incumplan esas promesas. Entonces, bajo esa premisa se tiene en consideración que realmente existe una gran incertidumbre si realmente los estados van a cumplir o no esas promesas, si estas no son ni material ni jurídicamente exigibles. ¿Eso qué haría? Que simplemente cuando existe esta incertidumbre, las partes no cooperen. Entonces los inversionistas extranjeros, cuando van a aportar su capital a un territorio determinado, pues al no saber si el Estado va a cumplir o no esas promesas, pues producto de un fenómeno que se llama la aversión al riesgo, probablemente pues simplemente no lo van a hacer, ya que temen que el Estado pueda incumplir esa promesa y, por ejemplo, expropie su capital. Entonces, si, si no se puede lograr que esas promesas sean material y jurídicamente exigibles, lo que va a pasar es que las partes no cooperen. ¿Qué hacen entonces los contratos y los acuerdos de inversiones en este caso? Permitir que esas promesas que realizan los estados sean material y jurídicamente exigibles, por tanto, incentiven a los inversionistas a llevar su capital con la certeza de que saben que si el Estado llega a incumplir en un momento determinado, van a tener los mecanismos para, uno, impedir que el Estado intente realizar una actuación como esa, o dos, encontrarán una indemnización producto del incumplimiento del acuerdo. Entonces, por eso es tan importante, digamos, los acuerdos y los tratados en general, porque permiten la cooperación. Por supuesto que los estados también se benefician de ello, porque los estados a su vez con ese capital que ingresa a sus territorios pueden fomentar el desarrollo económico y algunos dirían también que el desarrollo social a partir de ello. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, la cuestión es, ¿y cómo diseñar entonces esos acuerdos bilaterales de inversión? Entonces, hay que partir de un presupuesto y es que en general los individuos tenemos es una racionalidad que es limitada, en contraste con las posiciones de la teoría económica neoclásica que sostienen que los individuos son maximizadores, son racionales, lo cual implica que tienen capacidad prácticamente ilimitada de procesar información y tomar las mejores decisiones conforme a los medios que tienen disponibles. Pero realmente sabemos desde críticas como las del neoinstitucionalismo económico o las de otra teoría como la de behavioral economics, que realmente los individuos, por un lado, tienen una racionalidad limitada y por otro lado también hay una serie de instituciones que, digamos, limitan también su conducta. ¿Eso por qué es importante? Porque esa racionalidad limitada implica que en el momento de diseñar un acuerdo de inversiones no es posible prever todas las posibles situaciones que puedan ocurrir en el futuro. Es decir, hay un ambiente de incertidumbre bastante importante en el momento en el cual se suscribe un acuerdo de acuerdo a los intereses que tienen las partes. Y no solamente es debido a esa racionalidad limitada, que inclusive hay un texto muy interesante que nosotros encontramos que es de Ayn van Aken, que se llama Behavioral International Law and Economics, que sostiene que el Estado como ente también es un ente que tiene racionalidad limitada, que inclusive esa racionalidad limitada se da en una mayor medida en el Estado que en algunos individuos, porque la toma de las decisiones puede ser más compleja en este escenario, es decir, cuando el Estado las adopta. ¿Por qué? Pues lo primero es porque el Estado está compuesto de individuos, seres humanos que tienen racionalidad limitada, pero también en el Estado hay diferentes grupos que van a tomar decisiones. En los estados de derecho
se supone que hay una rama judicial, se supone que hay una rama ejecutiva y hay una rama legislativa. Las tres ramas del poder público toman decisiones respecto a diferentes asuntos, inclusive respecto a estos acuerdos de inversiones, pero la cuestión es que siguen dinámicas diferentes por un lado y por otro también hay que tener en cuenta que en algunas oportunidades esos grupos dentro del Estado pueden tener intereses que son diversos y a veces que son contrapuestos, lo cual hace que en algunos escenarios los acuerdos que se suscriben benefician tal vez a uno de esos grupos dentro del Estado, pero no necesariamente a toda la sociedad que representa como tal. Entonces eso también hace que se vuelva muchísimo más complejo el diseño de los acuerdos. Entonces, a partir de ello, hay un texto muy interesante que se llama The Limits of Leviathan, Contract Theory and Enforcement of International Law, que fue escrito por dos autores, Robert Scott y Paul Stephan, donde ellos sostienen que es importante que en el diseño de esos acuerdos internacionales en general y específico en los acuerdos de inversiones exista flexibilidad. Y esa flexibilidad que hace referencia a que si bien entonces existe un gran problema de incertidumbre en torno a las posibles situaciones que puedan ocurrir en el futuro, debe haber una combinación en el diseño de los acuerdos donde se tenga en cuenta, por un lado, una serie de reglas con un lenguaje preciso que establezcan derechos y obligaciones para las partes, donde, digamos, se disminuya todas esas posibilidades de incertidumbre o la mayor parte de ellas, pero por otro lado, teniendo en cuenta la racionalidad limitada, también que existan una serie de reglas con un lenguaje un poco menos preciso, pero que sean flexibles en el momento de que las partes tengan que tomar decisiones o inclusive los tribunales que van a resolver los conflictos también lo puedan hacer. Entonces deben existir esas dos clases de reglas en los acuerdos. Por un lado, unas reglas precisas y otras, digamos, con un lenguaje, digamos, más abierto. Nosotros también hicimos esa clasificación en su momento en los acuerdos que nosotros analizamos. También hay otro asunto, y es que si bien los acuerdos de inversión están diseñados para atraer la inversión, y en ese sentido uno pensaría que inicialmente solamente sirven a los inversionistas extranjeros, ello no es así, porque también el Estado, al suscribir esta serie de promesas, entonces podría llegar a plantearse que cuando adopta una decisión regulatoria determinada, incumple el acuerdo. Y ahí vemos entonces que se empiezan a generar una serie de controversias y demandas en contra de los estados. Entonces también es importante que en el diseño de esos acuerdos de inversiones exista un equilibrio donde se otorgue una serie de derechos y garantías a los inversionistas extranjeros, pero también se deje claro la posibilidad que tienen los estados de regular determinadas materias y también la forma como se va a hacer. Entonces nos encontramos, de hecho, eso en los acuerdos, que no solamente hay reglas e incentivos para los inversionistas, sino también para los estados, lo cual entonces permite que exista ese equilibrio. La siguiente diapositiva, por favor. Los resultados. Entonces, dadas las anteriores consideraciones, nosotros abordamos todos estos acuerdos de inversiones que tiene suscrito nuestro país con diferentes naciones y a partir de ellas, entonces, de esos acuerdos tomamos las cláusulas que consideramos principales, tanto a favor del Estado como a favor del inversionista, en términos de que existen una serie de reglas que protegen esos intereses y que por tanto serían incentivos, o ya sea para la inversión o ya sea para que el Estado pueda adoptar medidas regulatorias. Entonces, dentro de esas cláusulas que nosotros identificamos que pueden favorecer a los inversionistas, nos encontramos la cláusula de expropiación, la de libre transferencia, los principios de trato nacional y nación más favorecida, el estándar de trato justo y equitativo, la cláusula de compensación por pérdidas
y plena protección y seguridad, y finalmente también hay una serie de incentivos en torno a las definiciones de inversión e inversionista. Uno podría argumentar que, digamos que no son todas las cláusulas que están dentro de los acuerdos de inversión, pero desde el punto de vista metodológico, nosotros consideramos que estos son, digamos, las principales y las que generarían un análisis que nos permitiría llegar a unos resultados que correspondan con la realidad. El siguiente diapositivo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros hicimos cuando analizamos cada una de las cláusulas con los diferentes países. Ustedes ahí en la pantalla están viendo lo que nosotros hicimos con la cláusula de expropiación en los diferentes acuerdos que tiene suscrito Colombia en materia de inversiones. ¿Qué hicimos con la cláusula de expropiación? Buscamos una serie de reglas que consideramos pueden ser incentivos, motivaciones a favor de los inversionistas. Entonces, lo primero es que la cláusula de expropiación en sí misma es una cláusula a favor de los inversionistas claramente, donde el Estado le prohíbe expropiar el capital de los inversionistas. Pero ahí hay una serie de reglas que están contenidas que nosotros identificamos. Lo primero es que eventualmente puede darse esa expropiación, por ejemplo, por motivos de utilidad pública. Pero entonces esa expropiación, en caso que se dé, por un lado, debe realizarse de manera no discriminatoria. No se puede discriminar en el momento de la expropiación. No se puede discriminar a un inversionista por el hecho de que su capital no sea nacional o sea de una nacionalidad determinada. Por otro lado, en caso tal de que exista esa expropiación, debe otorgarse una indemnización, la cual debe corresponder a un valor justo de mercado. Es decir, no puede ser cualquier indemnización que el Estado establezca a su arbitrio. Adicional a ello, esa indemnización debe ser libremente transferible, es decir, que se pueda transferir al país originario del inversionista ese monto que se va a pagar para compensar esas pérdidas que se están teniendo. Otra regla que nos encontramos, y es que esa indemnización debe ser pagada en una moneda libremente convertible o de libre uso, lo cual impide que el Estado, por ejemplo, pueda pagar en su, pues si bien puede pagar en su propia moneda, no lo puede obligar a realizar la transferencia en la moneda nacional, en nuestro caso el peso. Y finalmente nos encontramos que se debe reconocer una tasa de interés comercialmente razonable en el momento en el cual ocurre la expropiación y en el momento en el cual se paga. Y finalmente esa indemnización que se otorgue debe seguir el debido proceso. La siguiente diapositiva. Así las cosas, luego de haber hecho el análisis de todos los acuerdos, nosotros logramos identificar una serie de reglas que consideramos son a favor de los inversionistas y llegamos a la conclusión que los acuerdos más completos son los que ustedes están viendo acá en la tabla que está presentada, que corresponden a los de Estados Unidos, Chile y Corea. Todos ellos, de hecho, comparten una característica similar, es que todos estos acuerdos de inversiones se basan en un modelo que estableció los Estados Unidos en el año 2004 para la suscripción de estos acuerdos de inversiones, que tanto Chile como Corea también siguieron, y que, dado el número de reglas, pues se supone que son los acuerdos más completos que generan mayor certeza en torno a derechos y garantías para los inversionistas extranjeros. En comparación con los últimos que están en el fondo de la tabla, que corresponden a los de México y España, que son los de primera generación o los primeros acuerdos suscritos por el Estado colombiano, donde todavía, al parecer, entonces no existía mucha técnica en torno a cómo desarrollar este tipo de acuerdos, por ende, tienen menos cláusulas a favor de los inversionistas y, por tanto, son más incompletos. Siguiente diapositiva, por favor. Este mismo ejercicio que yo les acabo de comentar lo hicimos pensando también en la perspectiva del Estado. ¿Cuáles son esas reglas que permiten que el Estado pueda afirmar su capacidad regulatoria? Entonces, como lo habíamos visto en los incentivos a favor de los inversionistas, se repiten la cláusula de expropiación, de libre transferencia, de trato nacional y nación más favorecida.
Pero adicional a ello, también en los acuerdos existen unos apartados sobre unos llamados intereses no económicos, también igual que en los incentivos a favor de inversionistas en las definiciones, y finalmente en el sistema de solución de controversias entre inversionista y Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Y así las cosas, nosotros llegamos también a una conclusión, que el acuerdo que es más completo desde la perspectiva del Estado es el acuerdo suscrito entre Colombia y el Japón, asimismo el suscrito con el Reino Unido, donde las reglas a favor de la potestad regulatoria del Estado, digamos que son mayores en una cantidad, por lo menos numérica, no necesariamente en torno a la calidad. Y finalmente, si ustedes miran también en el fondo de la tabla, están los acuerdos suscritos de primera generación, también suscritos con España, Suiza y México, lo cual corresponde también a que al principio, cuando el Estado colombiano empieza a suscribir esos acuerdos, pues al parecer no tenía demasiada experiencia y en el mundo no se había desarrollado una teoría clara de cómo esos acuerdos deberían ser manejados para, digamos, que el Estado también pueda cubrirse jurídicamente, tomar decisiones regulatorias sin que ello constituya un incumplimiento del acuerdo. La siguiente diapositiva, por favor. Luego de hacer entonces estos dos análisis entre los acuerdos los incentivos a favor de inversionistas y a favor del Estado, llegamos a la conclusión que el acuerdo que en general es más completo desde la perspectiva de ambas partes es el de Japón. El de Japón, ¿por qué? Porque finalmente es en el que encontramos el mayor número de incentivos. Y el de India, Suiza y España, de nuevo, corresponden a esos acuerdos en los cuales realmente son más incompletos desde la perspectiva de ambos. Creo que esa es la parte que me correspondió inicialmente. Listo, entonces, ya habiendo esbozado el soporte teórico del análisis que hicimos de incentivos, pasamos a la verificación de nuestras hipótesis. Ya tenemos clasificados los tratados, ya los estudiamos, cuantitativamente identificamos incentivos a favor de una parte y de la otra y empezamos a interrogarnos entonces sobre cómo esos incentivos influyen sobre los flujos de inversión y sobre la presencia de inversión. Entonces, en ese sentido, empezamos con nuestra primera hipótesis y es que, pues, un tratado que contenga el mayor número de incentivos también deberá de alguna manera reflejarse entonces esa jurisdicción en siendo la jurisdicción acá por el tratado la que genera mayores flujos de inversión extranjera directa. Ya Felipe pues les mostró el ranking con el que trabajamos, es el que encuentran ahí en el margen derecho de la diapositiva, pues entonces según ese ranking pues tenemos en una primera posición Estados Unidos, seguido por Chile y Corea. Eso es, digamos, ese grupo de países que identificamos como los que negociaron tratados con el mayor número de incentivos a favor del inversionista. Obviamente estamos hablando de incentivos ya en este análisis pues solo a favor de una parte, porque pues lo que se presume es que entre más favoreces el inversionista, o eso es, digamos, lo que se oye en la calle, pues más flujos de inversión vas a tener. Miremos si esta hipótesis se corrobora. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros vemos el total de flujos de inversión presentes en el país entre un periodo que va del 94 al 2019. Esta diapositiva la vamos a complementar en un momento con un enfoque temporal más restringido para que podamos darle la oportunidad también a los tratados de surtir sus efectos en el tiempo. Pero si miramos el 94-2019, vemos que coincide Estados Unidos en nuestra hipótesis, pero digamos que la coincidencia termina ahí. Ya a partir de ahí, pues vemos en la lista de origen de la inversión extranjera una serie de jurisdicciones, algunas de ellas abarcadas por un tratado, otras no, pero ciertamente no en el orden, digamos, en el ranking de incentivos que identificamos. Esto mismo lo vemos si cerramos la ventana temporal en la siguiente diapositiva. Ya estamos viendo los flujos concentrados entre 2015 y 2019.
Les mencionaba, digamos, que la idea era también dar la oportunidad de que los tratados surtieran un efecto, en el sentido pues que se entiende que a partir de la firma de ellos pues se generará una especie como de goodwill que se proyectará en el tiempo y que permitirá que en el tiempo se acumulen también incentivos, y pues esto, digamos, lo corroboramos aquí en esta tabla. Y acá, al igual que en la gráfica anterior, encontramos Estados Unidos pues en un primer lugar. Y luego, si nos detenemos en las primeras 16 posiciones, encontramos 6 países con los cuales hay un tratado vigente. Pero si nos salimos de esas primeras 16 posiciones, encontramos otro tanto de países o jurisdicciones con las cuales hay un tratado vigente. Entonces, de alguna manera, se reitera esa presencia de tratados o de jurisdicciones con las cuales tenemos un tratado, pero llamamos la atención, dale Carolina, ya sí puedes poner los punticos amarillos, llamamos la atención sobre algunas jurisdicciones que interfieren, digámoslo así, con esta tabla, y que son jurisdicciones en las cuales hemos incluido a Panamá y que son paraísos fiscales. Entonces, la literatura nos dice que por lo menos el 27% de la inversión extranjera directa se canaliza a través de paraísos fiscales, de manera que nosotros sabemos que esa inversión materializada en esas jurisdicciones, algunas tan materiales y tan importantes como puede ser numéricamente la panameña, pues en realidad no representan un 100% de inversión panameña, sino que hay una porción que podemos estimar y digamos de manera puramente especulativa y basados en ese número que encontramos en la literatura, por lo menos un 27% de ese total. Eso no le pertenece a esas jurisdicciones, sino que le pertenece a otras y presumiblemente a las jurisdicciones con las cuales haya una APRI o un TLC celebrado. Es decir, una porción de eso debe asignársele a otras jurisdicciones, Estados Unidos, España, Canadá, y esa porción puede afectar, digamos, el ranking que encontramos en esta lista. En la diapositiva siguiente, vemos este mismo comparativo de manera un poquito más gráfica. Digamos, son los mismos datos, pero pues se los presentamos visualmente distintos, y acá nuevamente podemos de pronto ver más claramente también algunas jurisdicciones como la holandesa, la francesa, la alemana, la italiana, que están ahí entre los primeros puestos, pero que no estarían en este caso pues abarcadas por uno de los APRI que estudiamos. Las únicas jurisdicciones europeas serían la suiza pues y la española y la inglesa. Dale Carolina, ya puedes pasar a la siguiente diapositiva. Aquí nosotros vemos entonces este comparativo, ¿cierto? El que les trajo Felipe en cuanto al ranking de incentivos versus el comparativo ya no basado en el ranking de incentivos, sino en el ranking de inversión real que representan esas jurisdicciones. El comentario que les acabo de hacer frente a jurisdicciones como la alemana, la holandesa, etcétera, lo vamos a retomar en sede, digamos, de conclusiones, pero lo que de alguna manera nos muestra es que son jurisdicciones que sí tienen un instrumento económico, que no es un TLC o una APRI, sino en este caso un acuerdo de cooperación con la Unión Europea, y posiblemente ese instrumento económico también juegue un rol en consolidar esos flujos de inversión, lo que, digamos, a contrario, nos muestra que no necesariamente tendría que ser una APRI o un TLC, ¿no? Preliminarmente, mirando estas cifras, son como puntos que se nos ocurren como elementos de análisis. En la diapositiva siguiente podemos ver la distinción de los flujos según exista una APRI o según exista un TLC, y digamos que las cifras son las mismas que ya les presentamos, pero queremos llamarles muy especialmente la atención sobre el porcentaje agregado que representan los paraísos fiscales. Si ustedes miran los paraísos fiscales, ven que el porcentaje que representa inversión al país entre 2015 y 2019 es un 21.5%, que es superior ese acumulado a lo que representa la inversión estadounidense. Y esto, digamos, de alguna manera
nos debe hacer reflexionar sobre la calidad de los datos que tenemos frente a los inversionistas registrados, las jurisdicciones de esos inversionistas registrados, porque ya sabemos que esos flujos que vienen de paraísos fiscales, de alguna manera, por lo menos una parte de esos flujos se deben repartir entre los demás. Entonces, si volvemos a la diapositiva siguiente y tratamos de consolidar un poquito estos hallazgos, ustedes acá ven los tratados firmados por Colombia, el ranking de incentivos en la tercera columna y en las columnas que siguen la incidencia de esos incentivos sobre el número de inversión que llega al país. Entonces aquí lo que nosotros podemos apreciar es que en primer lugar la cantidad de inversión que está representada por esos flujos, es decir, nosotros tenemos unos flujos muy desiguales entre Estados Unidos, que están en un 17.73, y Chile, que inmediatamente le sigue en cuanto a ranking de incentivos en un 1.4, ¿cierto? Perdón, en un 2.27, estaba leyendo la cifra equivocada. Si nosotros comparamos Chile, que tiene un número de incentivos, 19 incentivos, y España, que al polo opuesto tiene 9, y lo comparamos y relacionamos estas cifras con el número de inversión efectiva que llegó al país, no encontramos, digamos que no se compadece con la hipótesis, porque pues España, un número de incentivos muy bajito, representa un 14% de la inversión extranjera, y Chile, con ese flujo de incentivos, con el número de incentivos tan alto, representa un 2. Si nosotros nos vamos a Perú, vemos, digamos, un término medio en términos, digamos, del acuerdo. Perú está en 17 incentivos, y la cantidad de inversión que trae Perú también encontramos que es muy modesta, ¿no? Es un 1% más o menos de inversión al país. Entonces, sí puede haber, por ejemplo, en el caso peruano hay una correspondencia entre incentivos y ranking de alguna manera, media alta, ¿no? La evidenciamos, pero eso no necesariamente se refleja en un número alto per se, digamos, objetivamente de la cantidad de inversión que llega al país. Eso, digamos, podemos explicarlo de varias maneras. Por un lado, las cifras chilenas y peruanas hay que tomarlas, digamos, con un poquito de discreción, y hay que analizarlas quizás con más detalle, no comparándolas de entrada con lo que representa un Estados Unidos, porque pues son jurisdicciones que tradicionalmente no son exportadoras de capital, y por tanto es posible que la presencia del tratado con incentivos altos sí haya incidido en atraer ese porcentaje, por más bajo que sea, de inversión de esas jurisdicciones que no son tradicionalmente exportadoras de capital. ¿Qué nos dice preliminarmente este mundo de datos? Nos muestra que en los primeros puestos sí están las jurisdicciones que tienen un tratado de inversión, pero no necesariamente las jurisdicciones que tengan un tratado de inversión con el mayor número de inversionistas, con el mayor número de incentivos, ¿no? O sea, sí encontramos una correspondencia entre los flujos y la presencia del tratado, pero no necesariamente entre la presencia de incentivos que haya en ese tratado y los flujos. Un caso, por ejemplo, ejemplar en ese sentido es el caso español, donde vemos pues que los incentivos son bajos, los flujos son altos, y probablemente responda a otro tipo de consideraciones, como el hecho de ser España pues un socio tradicional del país. Si quieres, Carolina, puedes seguir a la próxima diapositiva. Entonces, nosotros ¿qué encontramos aquí? Encontramos que la hipótesis, que era mayor número de incentivos, mayores flujos, se confirma en algunos casos y no se confirma en otros. O sea, es un hallazgo
como una especie de término medio que no prueba ni desmiente completamente la hipótesis. Ciertamente no se confirma en el caso de España, que ya lo identificamos como un exportador importante de inversión del país, y tiene un efecto, y no se confirma en casos como el de Corea y Japón y Triángulo del Norte, Costa Rica, que son jurisdicciones que no han sido socios comerciales tradicionales y donde, respecto al caso de Corea y Japón, pues efectivamente no es un socio comercial tradicional y ahí habría que entrar a analizar si lo poco que hay si en lo poco que hay jugó un rol la presencia del tratado, cosa que trataremos de abordar en la tercera hipótesis. Y el caso de Triángulo del Norte y Costa Rica, donde lo que planteamos como duda es si realmente la política colombiana detrás de la celebración de esos contratos, de estos acuerdos de inversión, perdón, era más bien tutelar los intereses de sus inversionistas en esas jurisdicciones, y no, digamos, al contrario, que es la posición, digamos, por defecto que tendemos a asumir, y es que estamos recibiendo la inversión. Pues en realidad en algunas jurisdicciones, pues Colombia resulta ser un importador de inversión notable. Entonces, no sabemos luego, entonces, estos resultados preliminares que encontramos. Más adelante vamos a abordar los límites que tenemos en cuanto a los datos disponibles, pero hay que anotar frente a estos resultados y frente a este hallazgo como, digamos, neutro de esta hipótesis, cuál sería la incidencia de conocer realmente los paraísos fiscales, qué tipo de capital están canalizando, la nacionalidad de ese capital. Podría quizás alterar un poquito los hallazgos. En términos generales, no encontramos unos argumentos muy fuertes para afirmar que el número de incentivos incide sobre los flujos de inversión, pero también, como lo mencionaba Felipe, pues también hay que tener en cuenta que nuestro análisis de incentivos fue un análisis numérico, ¿no? Fue un análisis cualitativo. Entonces, en ese sentido, puede que un número bajo de incentivos, pero cualitativamente relevantes para el inversionista, ejemplo, España, ¿cierto? No entramos a analizar esto, pero quizás la calidad de los incentivos españoles, siendo inferiores, por ejemplo, a los incentivos presentes en el tratado chileno, sea tal que justifique de todas maneras esos flujos de inversión. Pasemos a nuestra segunda hipótesis. Y en la segunda hipótesis, nosotros nos interrogamos sobre lo siguiente, es decir, si el tratado es un instrumento eficaz para aumentar la inversión directa en el país, entonces, pues, los mayores flujos de inversión directa corresponderán a aquellos países con los cuales tenemos tratados. Esto, digamos, al margen del análisis de los incentivos, ¿cierto? Simplemente el tratado. Y acá, pues, creo que ya lo anticipé un poquito cuando estaba explicando los hallazgos del primer tratado, de la primera hipótesis. Creo que se pueden imaginar un poquito cuál es el resultado de esta segunda hipótesis. Acá en esta tabla vemos de años 94-2019 los flujos de inversión que llegaron al país, y vemos en particular el rol en estos 25 años que ha jugado en la porción en amarillo la inversión canalizada a través de los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, esto nuevamente nos tiene que prender una alarma y hacer pensar que por lo menos una tercera parte de esa porcioncita amarilla debe asignarse a la parte roja, en realidad, es decir, que se trate de inversión que esté canalizada a través de los paraísos fiscales, pero proveniente en realidad de jurisdicciones con las cuales se tiene un acuerdo vigente, ¿no? Entonces, en realidad es muy alto. En la diapositiva siguiente lo vemos de manera más clara. El 59, Carolina, pues sí, el 59.87% de la inversión que llegó al país proviene de países con los cuales existe un tratado, y casi un 30% proviene de paraísos fiscales. Es decir, casi un 90%, o bueno, digamos, partiendo ese 30% en 3, que es como el estimativo que estamos haciendo puramente aleatorio, pero basado, digamos, en ese dato que encontramos en la literatura, habría más o menos un 70% quizás de inversión que llega al país amparada por un tratado. Entonces, si nosotros miramos, pensamos a la luz de la hipótesis que nos estamos planteando, y es que la existencia del tratado debería atraer la inversión, estamos encontrando que la mayor parte de la inversión que llega al país, un buen 70%, llega de jurisdicciones que tengan un tratado vigente con Colombia. Entonces,
Si pasamos a la a la diapositiva que sigue, exactamente, o sea, esto nosotros encontramos que con base en este análisis, que esta segunda hipótesis sí pareciera estar comprobada, ¿no? La presencia del tratado incide sobre los flujos, la mayor parte de los flujos proviene de jurisdicciones con las cuales se tiene un tratado. Es muy importante y lo reiteraremos en las conclusiones y lo estoy reiterando yo aquí también, anotar las limitaciones que tenemos en cuanto a los datos para sacar estas conclusiones. No solo eso, sino la elección misma de los datos que hicimos acá, que fue enfocarnos en algo muy específico, que eran los flujos de inversión. Obviamente hay otros factores, por ejemplo, variables endógenas, que pueden incidir en esos flujos de inversión y concurrir junto con los tratados o independiente de los tratados sobre los flujos, ¿no? O sea, pueden existir reformas domésticas, otro tipo de incentivos que se hayan adoptado para atraer la inversión extranjera que incidan sobre estas variables que nosotros estamos viendo y que simplemente estamos fotografiando mediante el análisis de unos flujos de inversión, ¿no? Pero entonces sí pareciera que coincide, en especial porque bueno, en especial porque se trata de la mayor parte de la inversión, pero también nos dice entonces esto, que al margen de los paraísos fiscales, que ya hicimos en la nota, la anotación, tenemos algunas jurisdicciones europeas que están cubiertas por otro tipo de acuerdo económico. Entonces, preliminarmente, ¿qué tipo de conclusión sacamos de aquí? Que un acuerdo económico sí pareciera incidir en los flujos de inversión y que ese acuerdo económico quizás no necesariamente deba ser un APRI, ¿cierto? Quizás no necesariamente va a contener todos los incentivos a favor del inversionista que tiene un APRI, por ejemplo, el acuerdo económico de inversión, el acuerdo económico de cooperación con la Unión Europea, pues no incluye, por ejemplo, el inversionista arbitraje Estado, y sin embargo nosotros tenemos en un acumulado, si sumamos Holanda, Francia, Alemania, sí, Italia, un porcentaje discreto, ¿cierto?, de inversión europea, por lo menos está en el ranking, pues digamos, de los primeros, y lo que nos muestra ese otro 70% que representa la inversión que viene de jurisdicciones con las cuales se tiene un APRI, nos muestra que pareciera ser más importante el APRI que el número de incentivos incluidos en ese APRI, ¿no? Entonces, de cara a las potestades regulatorias del Estado, pareciera hasta ahora, con estas primeras dos hipótesis analizadas, que el Estado pudiera esbozar para sí espacio regulatorio en los tratados que esté celebrando, sin temor a que por esa razón se vaya a incidir drásticamente en la posibilidad de estos tratados de atraer inversión. Las matices que hay detrás de esto las vamos a ver un poquito más ahora, entonces, con la hipótesis número 3. Bueno, la hipótesis número 3, en consonancia con las dos anteriores, establece que si los tratados bilaterales de inversión son un instrumento eficaz de política para aumentar la inversión extranjera directa hacia el país, entonces debería haber un aumento en los flujos de inversión extranjera directa a partir de la entrada en vigor de cada uno de los acuerdos. Nosotros entonces hicimos el análisis al respecto. Entonces, en esta gráfica tiene el agregado desde 1994 hasta 2019. Como ustedes sabrán, en los primeros años, digamos en la década de los 90, inicialmente el país no suscribió muchos acuerdos, o por lo menos la mayor parte no entraron en vigor. Digamos, en el análisis que nosotros hicimos, en la década de los 90 solamente entró en vigor el acuerdo entre Colombia, México y Venezuela. Pues ya Venezuela no está, solamente con México. Es a partir de la década del 2000 donde el país empieza a realizar el proceso de suscripción de los acuerdos, y la mayor parte de ellos entraron en vigor es posterior al año 2011, lo cual entonces, si ustedes miran en las gráficas, parecer si hay una especie de correspondencia entre la entrada en vigor de esos acuerdos y los flujos de inversión extranjera directa. Vamos a mirar entonces eso en cada uno de los acuerdos.
Entonces, el primero que nosotros miramos fue el acuerdo de inversión que nosotros suscribimos con el Reino Unido. Como les había mencionado, nosotros como país habíamos suscrito uno en el año de 1994, sin embargo, este nunca entró en vigor, entre otras cosas porque nuestra constitución trae una disposición que no era compatible con el acuerdo, entonces la Corte Constitucional lo declaró inexequible y finalmente pues por ello no entró en vigor. Entonces solo a partir del año 2010 se suscribió un nuevo acuerdo con el Reino Unido y este entró en vigor a partir del año 2014, como ustedes pueden ver ahí en la línea azul. Si ustedes analizan en este punto específico, al parecer entonces como que no hay mucha relación entre la entrada en vigor del acuerdo y los flujos de inversión, porque previamente hubo unos flujos de inversión que inclusive podría considerarse mayores. En el caso del APRICON España, y acá a ver cómo hago para verlo un poquito mejor, es que mi pantalla no me lo deja ver. Ahora sí. En el caso de la PRI con España, nosotros encontramos que este entró en vigor en el año 2007 y a partir de ese año sí podemos evidenciar que en efecto hubo un aumento importante en los flujos de inversión provenientes de ese país hacia el territorio de Colombia. La siguiente diapositiva, por favor. En el caso de Suiza, nosotros tenemos una API que entró en vigor a partir del año 2009, como lo pueden ver ahí en la gráfica, y a partir de ese año parece confirmarse en principio esta hipótesis número 3, que aumenta el flujo de inversión una vez ha entrado en vigor el acuerdo. En el caso del Perú ocurre algo similar, ya que el acuerdo con el Perú entró en vigor en el año 2010 y a partir de ese año pues también aumentó los flujos de inversión, con independencia que hacemos parte de la comunidad andina de naciones y tenemos estrechas relaciones comerciales entre los países de la comunidad. Con el Japón es interesante porque el tratado es del año 2011, sin embargo entra en vigor a partir del año 2015 y uno diría que en principio entonces al parecer no corresponde a la hipótesis, es decir, pareciera que no se confirma. Sin embargo, si ustedes analizan en los años anteriores, sí hubo unos flujos de inversión bastante importantes. Y luego vamos a tratar de esgrimir una posible explicación de por qué ello ocurre. En el caso del APRI suscrito entre Colombia y China, pues este entró en vigor en el año 2013. Sin embargo, ustedes notan que en los 2 años anteriores hubo unos flujos de inversión bastante importantes y luego hubo unos flujos que también son interesantes, con excepción del año 2015, pero digamos que eso no debe alarmarnos de alguna manera porque no, usualmente digamos que los inversionistas llevan la inversión a un territorio y luego no necesariamente se tiene que continuar con nuevas inversiones, sino ya los nuevos flujos de capital que ingresan al país usualmente son el de mantenimiento de esa inversión. Es decir, la inversión fuerte se realiza usualmente es en un año específico, en 2 años específicos y luego tendería a decrecer, que es algo completamente normal. Y la siguiente diapositiva, por favor. En el caso de India ocurre también lo mismo y es que a partir de la entrada en vigor, esto es en el año 2012, empiezan a aumentar esos flujos con una pequeña caída conforme a la explicación anterior, pero si ustedes notan, que quiero llamar la atención en eso, antes del año 2006 prácticamente que era inexistente ningún flujo de inversiones hacia el país proveniente de la India. Pero en los años previos a la negociación, vean que hubo unos pequeños flujos y luego de la entrada en vigor, pues se confirma nuestra hipótesis plenamente. En el caso de los Estados Unidos, este caso de los Estados Unidos, que es el que usualmente el público conoce en mayor medida, quisiera llamar la atención. Este acuerdo, digamos ya con su protocolo modificatorio, pues tenemos un texto listo, es en el año 2007. Pero
más o menos a partir desde el año 2004 es que se había empezado con su negociación. A partir del año 2004 vemos que hubo unos flujos de inversión bastante importantes en comparación con los periodos anteriores. Solo en el año 2012 ya entra en vigor el acuerdo conforme a la línea azul que ustedes pueden ver en la pantalla, y la inversión de alguna manera se ha sostenido en el tiempo. ¿Por qué es importante eso? Porque ahorita Lina lo mencionaba explicando la hipótesis número 2, y es que tal vez el diseño del acuerdo en sí mismo no es tan importante en la búsqueda de atraer inversión extranjera directa hacia el país, sino lo más importante son las señales que brinda el Estado colombiano hacia los inversionistas de un país determinado. Básicamente, con la sola existencia de las negociaciones, inclusive, se está dando una señal a los inversionistas del país de la intención que tiene nuestro Estado de proteger esas inversiones y seguir, digamos, unas reglas claras en torno a ello, lo cual en sí mismo, al parecer, fomenta la inversión, más allá de la entrada en vigor o no de esos acuerdos. Luego está entonces el suscrito con México, que entró en vigor a partir del año de 1995. No había pues unos flujos de inversión importantes. De hecho, ahí al parecer hubo un pequeño retiro de las inversiones mexicanas del país, y luego a partir del año 2005 sí empieza a haber un crecimiento importante, con excepción de algunos periodos como el 2009, 2010, donde tal vez no fue de esa manera. La siguiente diapositiva. En el caso de Canadá, nosotros entonces tenemos que el tratado entró en vigor a partir del año 2011, y a partir de ese año pues vemos que la inversión empezó a aumentar un poco, y con un pico bastante importante a partir del año 2016. En el caso del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile, y este entró en vigor en el año 2009, y sí vemos una correspondencia clara entre la entrada en vigor y el flujo de inversiones hacia el país. Siguiente diapositiva, por favor. Luego está el Tratado de Libre Comercio suscrito con Costa Rica. Este entró en vigor en el año 2016. En ese año, de hecho, se reportó el pico más alto de inversión, pero como también se puede evidenciar, previamente, antes de entrar en vigor, mientras estuvo suscrito pues, por ambos estados, y mientras entra en vigor, también hubo unos flujos importantes de inversión. Luego el año 2016 cae, pero claro que hay que tener en consideración lo que habíamos mencionado anteriormente, y es que la inversión, o digamos los flujos importantes de inversión que pueden provenir de un país determinado hacia una industria determinada ocurren usualmente una sola vez. Ya luego los demás flujos corresponden a mantenimiento de esa inversión o expansión en algunos casos, pero nunca, o por lo menos no necesariamente tendrían que igualar el pico inicial de la inversión. Luego está el Tratado de Libre Comercio suscrito con el área con el área europea de libre comercio, acá sin tener en consideración a Suiza, porque como lo habíamos visto en una diapositiva anterior, nosotros tenemos una APRI con ellos específicamente. Este entró en vigor en el año 2011, y como vemos, en los años previos a 2011 hubo unos flujos importantes de inversión, pero luego de esos flujos se mantuvieron parcialmente, llegando a un pico en el año 2015 y luego manteniendo también otros flujos importantes. Tal vez este año, el año 2019, perdón, fue el donde menos inversión hubo en comparación con los periodos inmediatamente anteriores. La siguiente diapositiva, por favor. Con la República de Corea, digamos que sí tenemos un escenario diferente, porque con República de Corea el Tratado de Libre Comercio entró en vigor en el año 2016. Sin embargo, ese año, si ustedes miren los periodos siguientes y en el mismo año, al parecer hubo unos menores flujos de inversión. Sin embargo, sí quisiera resaltar algo, y es que
En los años previos, durante la negociación y luego con la suscripción, con excepción del año 2014, sí hubo unos flujos bastante importantes de inversión provenientes de ese país, que al parecer podrían corresponderse a esa señal que da el Estado colombiano, inclusive solamente con la negociación y con la señal que manda de, vea, busco proteger la inversión proveniente de ese país. Parecer eso en sí mismo es un incentivo. Y finalmente, tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Triángulo del Norte, esto es con Guatemala, Honduras y El Salvador. Este acuerdo entró en vigencia en el año 2010. En ese año hubo unos flujos de inversión importantes, luego en los años siguientes no tanto, y con un pico en el año 2019. Hay que tener en consideración un factor que también mencionaba Lina en su momento, y es que estos países, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, más allá de ser exportadores de capital, son importadores de capital, lo cual entonces podría uno preguntarse es qué ocurrió desde la perspectiva contraria, es decir, las inversiones colombianas en estos países. Entonces es normal que estos flujos, pues digamos que no sean representativos, a pesar de que ese tratado de libre comercio, el número de incentivos a favor de los inversionistas, pues esté muy bien dentro del rango. La siguiente diapositiva, por favor. Como conclusión, entonces, sobre esta hipótesis, vemos que se confirma que cuando entra en vigor el acuerdo de inversiones, entonces aumentan los flujos de inversiones. Eso se constató en los casos de España, Suiza, Perú, India, México, Canadá, Chile, Costa Rica, en los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y en el Triángulo del Norte. Se logró constatar. En los otros casos, ¿qué logramos evidenciar? Que por lo menos en los casos de Reino Unido, Japón, China, Corea y Estados Unidos, inclusive las mismas negociaciones, al parecer fomentaron también la inversión extranjera directa en nuestro país, lo cual creo que es un elemento que debemos señalar porque puede ser un instrumento o por lo menos una señal para el Estado colombiano en el momento de desarrollar su política pública de inversiones, que realmente estamos en mora en tener una que esté actualizada a las circunstancias, donde entonces el Estado, con los acuerdos que suscribe, pueda establecer unas reglas claras en torno a las potestades regulatorias que debe asumir y que ello no necesariamente constituya un incumplimiento del acuerdo. Eso sería entonces lo que yo tendría que decir de la hipótesis número 3. Bueno, muchas gracias, Felipe. Yo quiero devolverme solamente pues para la diapositiva inicial de los flujos de inversión, pues porque aquí quería, me volvió demasiado. Esta diapositiva, pues que es lo que nos acaba de explicar Felipe con cada uno de los tratados, y aquí también teniendo en cuenta el informe sobre los resultados de los acuerdos comerciales que tiene Colombia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues se dice que Colombia ha tenido una inversión muy alta a partir del 2005 hasta el año 2019, con unas caídas también en el año, a partir del 2008, del 2008 al 2010 más o menos, o al 2011, por la crisis financiera, pues, o la crisis financiera internacional. Entonces, esto también incidió en la inversión recibida en Colombia, esa crisis financiera. Y lo mismo pasó en el año 2015 por la caída de los precios del petróleo, y en el año 2018 por la guerra comercial entre Colombia y China. Entonces, estas fechas, pues, o estos picos que vemos o que hay una disminución de la inversión también de los países con los que se tiene acuerdo comercial, bien sea AMPRI o TLC, también también obedece no solo a que ya el acuerdo había entrado en vigor, o pues como lo mencionaba Felipe, a veces porque no había entrado en vigor. También obedece a otras circunstancias pues extrañas al acuerdo, como la crisis financiera, la caída de los precios del petróleo, o la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, por eso es necesario ver otros factores
que explican los flujos de inversión extranjera directa hacia un país, porque aquí solamente estamos haciendo un análisis de uno de los factores. Entonces, dentro de los factores determinantes de la inversión extranjera directa, en la literatura se han identificado muchos factores. Digamos que Jiménez y Rendón hacen un análisis en Colombia y resumen para el año 2013 los factores, pues en estos que vemos acá. Dicen que también son factores que inciden en la atracción de inversión extranjera directa hacia un país, su tasa de cambio, el sistema tributario que tenga, o sea, las exenciones, por ejemplo, que garantice a favor de las empresas, las instituciones, los derechos de propiedad o las condiciones jurídicas para proteger la propiedad. Este incentivo o este factor fue identificado desde el año 2001 por Dunning. Entonces, él identifica 3 factores que son los derechos de propiedad, son uno de los factores que él identifica, la localización es otro de los factores y la internalización. Entonces, dentro de los derechos de propiedad, también podemos hablar de los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. ¿Por qué? Porque estos acuerdos, precisamente, al establecer estándares de protección a favor del inversionista, como el trato no discriminatorio respecto de los nacionales del Estado receptor de la inversión o respecto de nacionales de otros estados con los cuales también se tenga un acuerdo, o por ejemplo al garantizar que si hay una expropiación, esta será con indemnización, o que habrá posibilidad de transferir libremente las ganancias, las utilidades o cualquier tipo de indemnización que reciba el inversionista a su estado de nacionalidad o de origen. Eso es una protección de los derechos de propiedad, o sea que estos derechos se protegen tanto a través de la legislación pues interna, como a través de los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. O sea que aquí, cuando hablamos de derechos de propiedad, hablamos también de APRI. Otros factores que inciden en la atracción de inversión hacia un país son la infraestructura física, tecnológica y humana, es decir, la capacidad, que eso también se denomina la capacidad de absorción de la inversión. No es lo mismo un país donde no haya, por ejemplo, una buena educación o no haya tecnología suficiente, no haya mano de obra calificada, no va a traer el mismo tipo de inversión que un país donde sí existe ese tipo de mano de obra calificada o infraestructura física y tecnológica. Entonces, esto también incide en el tipo de inversión que se recibe y en la cantidad. Otro factor es la estabilidad política. No obstante, este factor ha sido cuestionado por la doctrina de forma reciente, porque algunos autores dicen que la estabilidad política en realidad no juega un papel tan importante, porque mientras existan derechos de propiedad o condiciones jurídicas para proteger la propiedad, no importa si el país está cambiando de gobierno o no, lo importante es que haya alguna forma de garantizar esa propiedad y que no haya una expropiación arbitraria. En cuanto a la localización se refiere a 2 asuntos distintos. Por un lado, a los recursos que tenga el Estado, por ejemplo, su posición geográfica y el tipo de recursos naturales que tenga, pues que tenga agua, minerales, petróleo, eso incide en la recepción de algún tipo de inversiones, ¿cierto? Y también se refiere a los acuerdos comerciales que haya. Entonces, aquí vemos, pues se señala esto porque los acuerdos comerciales implican que un Estado, aunque sea pequeño o aunque tenga un mercado pequeño, por ejemplo Colombia, que tiene 45 millones de habitantes, por el número de acuerdos comerciales que tiene, pues se amplía su mercado, porque puede exportar con ciertos beneficios hacia otros mercados. Lo mismo pasaría con un estado como Chile. Chile es el país de Latinoamérica con mayor número de tratados de libre comercio, o sea que su mercado, aunque en principio sea pequeño o reducido, se ve ampliado significativamente por los acuerdos comerciales que tiene vigentes con otros estados, y por eso se convierte en un estado atractivo para la inversión. Entonces, aquí comparamos los APRI y los TLC como determinantes de la inversión extranjera directa. Pues por un lado tenemos que los acuerdos de comercio, y aquí hay que aclarar que al hablar de acuerdos de comercio no estamos hablando solo de APRI, sino como decíamos antes de tratados de libre comercio con capítulo de inversión o incluso acuerdos de complementación económica en el marco de la ADI o acuerdos de alcance parcial. Es decir, Colombia, además de los tratados de libre comercio y de los acuerdos de inversión, tiene otros acuerdos de naturaleza económica que, aunque no regulen un capítulo de inversiones, sí garantizan, por ejemplo,
el intercambio de mercancías o inclusive asuntos laborales, pues la movilidad de personas, por ejemplo, el acuerdo con la Comunidad Andina, pues la libre circulación de varios factores económicos, no solamente los bienes. Entonces, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, con ese informe sobre los acuerdos comerciales vigentes de Colombia del 2020, que es un informe provisional porque está pues en este momento para observaciones, pero en ese informe provisional se dice que en Colombia en el 2019 los países con acuerdos comerciales invirtieron 11.263 millones de dólares, equivalentes al 77.7% de la inversión extranjera directa total. Y más o menos fue la misma proporción que se invirtió en el 2017. Y de esto son muy importantes el acuerdo con la Unión Europea, aunque no lo analizamos en esta investigación por lo que les dijimos, porque en esta investigación nos concentramos en los APRI y en los TLC con capítulos de inversión. Y el TLC con la Unión Europea no contiene un capítulo de inversión, pues contiene un capítulo que regula el intercambio de bienes, el intercambio de servicios, y de pronto ese es el que más relación tiene con la inversión, porque permite el derecho de establecimiento de empresas europeas en Colombia, pero no tiene un capítulo pues con los estándares de inversión que analizamos en esta investigación. Con los estándares de protección a la inversión, perdón, que analizamos en esta investigación. Entonces, la Unión Europea es el principal inversionista en el marco de ese acuerdo comercial, que es un acuerdo de cooperación, con el 30% del total para el 2019, seguido de Estados Unidos y de los países del Mercosur. Por ejemplo, aquí en la investigación tampoco analizamos los acuerdos que hay con el Mercosur, porque resulta que son acuerdos en el marco de la LADI, un acuerdo de complementación económica entre la Comunidad Andina y el Mercosur. No es un TLC con capítulo de inversión, ni es un API. Entonces aquí es evidente que los acuerdos de comercio, independientemente de su denominación, juegan un papel o son un determinante importante de la inversión extranjera directa en el Estado colombiano. Ahora, en cuanto a los acuerdos de inversión, también vimos que aunque su porcentaje de participación pues en la inversión en Colombia pueda ser menor que la de la suma de los acuerdos de comercio, también son un incentivo porque dan una señal a los inversionistas de otros estados de que el Estado colombiano está asumiendo compromisos para respetar los derechos de propiedad de los inversionistas extranjeros. En este punto también lo hemos mencionado ya pues cuando se habló de las diferentes hipótesis y de los incentivos, que no todas las cláusulas tienen la misma relevancia. Hay unas cláusulas de los acuerdos de inversión que juegan un papel más importante a la hora de promover la inversión que otras. Por ejemplo, las que regulan los estándares de no discriminación, como trato nacional, trato de nación más favorecida, trato justo y equitativo, compensación por pérdidas, plena protección y seguridad. Esas pueden ser más importantes incluso que la misma cláusula de solución de controversias. Son más relevantes estos acuerdos de inversión cuando no todos los estados los tienen. Entonces, por ejemplo, en un mundo globalizado como el que tenemos ahora, si Colombia fuera el único estado latinoamericano que tuviera acuerdos de inversión con estos otros socios o con estos otros estados, con Japón, China, India, Suiza, España, Reino Unido, pues con seguridad Colombia traería mucha más inversión que los demás países latinoamericanos. Pero estamos en un entorno de competencia en donde tanto Colombia como Perú, Chile, Argentina, México tienen acuerdos de inversión. Entonces, en ese momento dejan de ser un factor tan importante para promover la inversión extranjera. Y ahí es donde vienen los otros factores, los impuestos, la localización, los recursos naturales que tenga el Estado, las instituciones, la infraestructura tecnológica y la capacidad de las personas, o sea, los recursos humanos, pues, y la capacidad de absorción de la inversión. Bueno, entonces, de los acuerdos de inversión también incentivan, pues también concluimos que incentivan la inversión extranjera, incluso de estados con los cuales no existe un API, porque dan la idea a los demás inversionistas extranjeros de que el Estado está dispuesto a respetar los derechos de propiedad de sus inversionistas y a darles un tratamiento adecuado. Entonces, por eso veíamos, por ejemplo, que había inversión de China
o había inversión de Corea, incluso antes de la negociación o de la entrada en vigor del acuerdo respectivo con esos estados. Bueno, en cuanto a problemas o limitaciones de la investigación, pues tenemos que a la medición de los incentivos y los flujos. Nosotros hicimos una medición de los incentivos únicamente cuantitativa. No vimos dentro de cada tratado qué incentivo tenía más peso que otro o cuáles eran más importantes. Entonces, esa es una limitación de la investigación. Como decíamos ahora, por ejemplo, puede que el tratado con España o con Suiza o con el Área Europea de Libre Comercio que tienen el menor número de incentivos a favor de los inversionistas, no obstante, tengan los incentivos o las cláusulas mejor redactadas para proteger a los inversionistas. Ese análisis no lo hicimos, solo fue cuantitativo. Y en cuanto a los flujos, estos flujos aquí están agregados, es decir, no hay una discriminación de flujos por sector y por origen. Por ejemplo, no sabemos de esa inversión que se recibe de Estados Unidos cuánta corresponde a la industria de servicios o a industrias tecnológicas, cuánta corresponde al sector primario, es decir, de los recursos naturales o explotación minera de petróleo. Entonces, la desagregación por sectores y por origen arroja unos resultados distintos. Tampoco se estudiaron las condiciones endógenas del país para atraer inversión extranjera, es decir, las reformas tributarias que hubiera realizado, por ejemplo, durante el periodo analizado, del 94 al 2019. Y esos son factores que necesariamente inciden en la atracción de inversión extranjera directa. En cuanto a los datos disponibles sobre los flujos de inversión, ya sabemos que los paraísos fiscales juegan pues, un papel muy importante y al menos el 27% de los flujos de inversión a escala global se canaliza a través de esos paraísos, y en las cifras que vimos en nuestra investigación, esto llega a ser hasta el 29.16%, o sea, de 1994 a 2019, parte de la inversión recibida en Colombia de esos paraísos fiscales llega casi al 30%, y en el periodo del 2015 al 2019, pues estimamos que el 21%. Y también hay una limitación que le identifica Andrew Kerner en un artículo del 2018, y es que dice que los flujos de inversión extranjera directa no son una variable idónea para determinar, los acuerdos de inversión o los análisis que se hacen con los acuerdos de inversión casi siempre miden o comparan el acuerdo de inversión con los flujos de inversión extranjera directa. Y él dice, los flujos de inversión extranjera directa no son una variable idónea para medir la inversión que recibe efectivamente un país, porque ahí no se desagregan datos de la inversión del dinero que sale del país y regresa a través de vehículos societarios al país. Entonces, esta variable que el Banco de la República la entrega en una cifra que no está desagregada, si se desagregara y se identificara lo que corresponde efectivamente a paraísos fiscales o a la inversión que sale del propio país y regresa, arrojaría unos datos muy distintos. Entonces, por eso consideramos que esas son limitaciones de esta investigación, tanto sobre los datos disponibles sobre flujos de inversión como sobre la medición que hicimos de los incentivos para tener un resultado pues, que sea totalmente acertado. Bueno, Lina. Ok, entonces, bueno, ya cerrando, porque además me acabo de dar cuenta que nos extendimos un poquito más del tiempo, queremos proponerles pues como las conclusiones. Si quieres, Carolina, pasas a la diapositiva que sigue. Lo primero, o sea, frente a todas las salvedades que hacemos con el análisis de los datos, sí queremos sacar unos hallazgos o poner en evidencia unos hallazgos que arrojó la investigación y que nos parece que son relevantes para el Estado de cara, digamos, a su política pública de inversiones. Ya lo anotaba Felipe, pues que debe ser ajustada, y realmente lo que nosotros vimos es que en el análisis de los APRI que ha firmado el país, de los TLC que ha firmado el país, vemos que no existe consistencia alguna. Es decir, Colombia saca unos modelos de API, pero en realidad ese luego no es un insumo al que Colombia utiliza en sus negociaciones. Más bien parece que Colombia se acogiera a tratados de países terceros y esto, digamos, se puede explicar en el caso de un interlocutor como Estados Unidos, menos con un interlocutor como Perú, como Chile, como Costa Rica, jurisdicciones similares a las nuestras, donde no se ve que estos países hubieran ejercido un análisis juicioso de las cláusulas que estaban
estaban firmando, sino que más bien estaban incorporando las cláusulas firmadas con básicamente Estados Unidos. Sin embargo, tanto en los tratados que firma como en los tratados modelo que ha sacado el país, sí vemos que Colombia participa de esas iniciativas que existen a nivel internacional y pues a nivel global de reforma del régimen de inversión. Entonces, si nosotros comparamos los modelos que ha firmado Colombia, los tratados que ha firmado Colombia, vemos que paulatinamente se va generando un espacio que es el espacio regulatorio del Estado, el que representa los llamados intereses no económicos, el que enmarca los fines del tratado en un sentido de desarrollo no solo económico, sino también social y ambiental. Y eso lo vemos esa participación, de manera que las cláusulas que están incluidas en los documentos no son necesariamente cláusulas que buscan solo el beneficio de los inversionistas, sino que a medida que pasa el tiempo van incorporando, digamos, unas potestades regulatorias. Eso en cuanto a observaciones generales, pues que vemos que Colombia participa de la tendencia, pero que luego a la hora de negociar en realidad Colombia se abstiene, digamos, de implementar lo que ella misma está plasmando en los modelos, de manera que incluso en los tratados pues, que ha firmado, surge la duda si realmente la participación en la reforma del régimen pues sea simplemente una adhesión al modelo que viene propuesto de una jurisdicción tercera, que es lo que nosotros creemos. Entonces, frente a esto, el llamado, digamos, para el gobierno nacional es realmente tomarse en serio la política de protección a la inversión extranjera, porque, digamos, este enfoque de colcha de retazos en virtud de los mecanismos mediante los cuales se funciona la interpretación de los tratados, de la cláusula de nación más favorecida, pues evita que haya unos resultados coherentes en cuanto a trato de protección y sobre todo pues en cuanto a espacio regulatorio del país. Estos hallazgos los vamos a complementar entonces con unas conclusiones frente a las hipótesis. Si quieres... a la segunda diapositiva, y que son más o menos hipótesis que les hemos anticipado a lo largo de la conversación. En cuanto a la hipótesis 1, como les decíamos, encontramos unas coincidencias, pero limitadas, entre el número de incentivos y flujos de inversión, con la excepción de Estados Unidos, que es una excepción que también hay que tomar con pinzas, porque pues es el socio comercial más tradicional y es, digamos, el exportador de capital junto con la Unión Europea pues más importante. En cuanto a la hipótesis número 2, sí encontramos que la mayor parte de la inversión proviene de países con tratados existentes. Eso no quiere decir que eso se vaya a reflejar en una inversión cuantitativamente significativa por el hecho de existir el tratado, y eso puede depender de muchos factores. Como notábamos, algunas veces el tratado puede que Colombia lo haya suscrito para amparar intereses colombianos, como en el caso, por ejemplo, especulamos pues del Triángulo del Norte. Otras veces puede ser simplemente que se trate de jurisdicciones que no son tradicionalmente exportadores de capital hacia el país, como en el Extremo Oriente, y que tímidamente, digamos, se asoman esa posibilidad a través de la firma del tratado de inversión. Entonces, lo que nos dice esto, por lo menos preliminarmente, y volviendo a las consideraciones de política pública, es que el instrumento económico sí juega un papel, como lo dijo Carolina. Cabría y sería muy importante analizar qué papel juegan los incentivos y para saber el Estado qué tipo de espacio regulatorio de manera certera podría pues el adjudicarse para generar esas condiciones de flexibilidad, pero también de previsibilidad, según nos lo explicaba Felipe pues en la teoría de los contratos. Pasando a la tercera hipótesis, finalmente pues encontramos realmente que hay algunos jurisdicciones con las que se comprueba de alguna manera que la entrada en vigor del tratado incide sobre los flujos, otras viceversa, donde se ve que realmente no, que realmente los flujos ya venían, y esto debido pues también a una serie de condiciones que ya anticipamos, que pueden ser endógenas, pueden ser de otro tipo, y que nos hacen pensar que en este caso el tratado haya sido quizás no el instrumento para atraer la inversión, sino un instrumento ofrecido como complemento
gente o a los inversionistas presentes en el territorio para señalar, reforzar, digamos, ese compromiso del país con los derechos de propiedad. Y ese poder, digamos, esa banderita que de alguna manera representa la firma y la negociación de esos tratados, nos pareció que jugaba un papel, entonces, incluso desde la negociación misma del tratado, o sea, la expectativa de la firma del tratado genera unas incidencias en los flujos de inversión. Entonces, a manera general, concluyendo, y con todas las limitaciones que tenemos en cuanto al análisis de los datos que hay que complementar para tener unos resultados más contundentes, pero si nos limitamos a nuestro experimento de laboratorio, donde pusimos los flujos de inversión y los incentivos en un laboratorio y no tuvimos en cuenta nada más, ¿cierto? Vemos que la presencia del instrumento económico incide sobre los flujos, la expectativa que genera el instrumento económico incide sobre los flujos, quizás no tanto entonces la cantidad de cláusulas pro inversionista, sino probablemente la calidad de ellas, lo que invita a reflexionar sobre el espacio regulatorio que se pueda arrogar el Estado huésped que vaya a hospedar esa inversión. Ya que con esto cerramos y podemos atender preguntas si las hay. Bueno, muchas gracias. Si el público tiene alguna inquietud, pregunta, anotación. Pues aquí, qué pena, Lina, había una pregunta de alguien que quería saber si van a publicar esta socialización en algún lugar. Entonces, no sé si esto queda o se le puede enviar a este asistente. Pues esto queda grabado. La idea es que de comunicaciones, pues todas las divulgaciones que hemos hecho en este tiempo y con esta herramienta se han grabado para subirlas a la página de la facultad. Pero no hay ninguna dificultad si ustedes como investigadores deciden enviársela a la persona que lo está preguntando, que ustedes se lo envíen. Pues esto es público, no hay ninguna dificultad. Profe, queda la grabación, las grabaciones, tenemos una lista de reproducción en el canal de YouTube de las divulgaciones de las investigaciones. Y además, semanalmente las mandamos en boletín, o sea, en el boletín electrónico que mandamos semanalmente está el link de las divulgaciones que se van realizando. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias, Elvira. Bueno, ¿alguien tiene alguna anotación, pregunta? Porque yo sí, como siempre. Y es que, pues la verdad, yo me declaro, yo soy absolutamente neófita de este asunto, de estos temas, pero todo el tiempo estuve pensando como historiadora. Y es decir, es un hecho, pues solamente en una de las diapositivas hablaron de un tiempo de 1994-2019. Sin embargo, no sé si ese fue el periodo de análisis, porque no, ni en el título, ni por ninguna otra parte se mencionó. La pregunta es, ¿no creen ustedes que esa es una necesidad de la investigación? Porque no, geopolíticamente, políticamente, el país no es el mismo en los 70, en los 80, en los 90, en el 2000. Además, que pasamos de un siglo XX a un siglo XXI. Yo soy consciente que en todo el tiempo estuvieron insistiendo en la necesidad de tener claro que lo que se hizo fue un análisis cuantitativo y no cualitativo, pero a mi juicio, para los análisis cuantitativos, el periodo en el cual se encuentra el país desde el punto de vista histórico incide en esos análisis, o estoy muy desenfocada. Quisiera como escucharlos. Pues no, si quieren yo respondo y de pronto pueden complementar. Bueno, el periodo que tuvimos en cuenta fue pues del 94 al, pues en principio era solo hasta el 2017, pero realmente pues analizamos hasta el 2019, porque es el periodo en el que desde cuando se suscribe el primer acuerdo de inversión para Colombia, o sea, en el 94 se suscribe el acuerdo, pues el primer acuerdo que regula un capítulo de inversión, que es cuando se suscribe el TLC con México, que es el primero que regula la inversión. En el 95 también se suscribió con España y con el Reino Unido, solo que esos nunca entraron en vigor. Entonces, por eso el periodo a analizar va desde el 94, que es la fecha
de suscripción del primer acuerdo que regula el tema. Lo pensábamos hacer hasta 2017, teniendo en cuenta los que estuvieran vigentes hasta ese año, pero realmente son los mismos que están vigentes hasta el 2019, porque después del 2016 no entró ninguno de estos acuerdos en vigor. O sea, el último acuerdo, bien fuera TLC o APRI, con capítulo de inversión, el último que entró en vigor, pues, o los últimos fueron los del 2016, como con Costa Rica, por ejemplo, con Corea, creo que ese también entró en vigor en el 2016. Y de ahí hasta este momento no había entrado ninguno en vigor. Pues la noticia más reciente es que acaba de entrar en vigor un acuerdo con Israel, pues que tampoco, ese no lo analizamos, pues, o sea, además tampoco sabíamos, pues, de ese acuerdo. Yo, la verdad, no estoy segura de que haya entrado en vigor. Yo creo que más, pues, que se suscribió, pero no he visto como la información acerca del acuerdo, entonces no tengo certeza de que sí haya entrado en vigor ese acuerdo. Entonces, por eso el periodo de analizar empezó en el 94 y termina, pues, en el 2019. Y en cuanto a la observación que hacía sobre los factores del país, eso, digamos, es lo que nosotros llamamos como elementos endógenos, que es verdad, o sea, inciden. Sabemos que inciden, y uno de los hallazgos es que deben incidir, sobre todo a la luz de la tercera hipótesis, porque cuando la estábamos analizando veíamos cómo Colombia en esos años adoptaba cierto tipo de legislación, como por ejemplo las cláusulas de estabilidad, en fin, hacia unas reformas domésticas reformas domésticas que desde luego están condicionadas políticamente, orientadas a la atracción de la inversión extranjera. Pero digamos que fue un límite en la capacidad de elaboración de esos datos y en los tiempos poder tomar en cuenta esa variable. De hecho, pues es algo que discutimos sobre esto, pues necesariamente para poder representar un resultado pues completo se debe complementar con todos esos matices que nosotros identificamos que inciden, pero que no supimos ni cuantificar ni valorar en la forma como inciden. Entonces, reconociendo que como bien lo señala, es un límite, porque es algo que la investigación debe tener en cuenta. También nosotros lo reconocemos, así lo reconocimos metodológicamente, y esos factores políticos que inciden sobre las reformas domésticas, pues los clasificamos como la variable endógena, que no sabemos, digamos, hasta qué punto pueda jugar o hasta qué punto jugó e incidió sobre los flujos, cómo concurrió con la firma de los tratados. Eso hace parte de un análisis que nos parece que es muy complejo y que ameritaría prácticamente otro proyecto. Bueno, sí, creo que entonces, Caro, o yo me perdí, no lo escuché, pero creo que hacía falta precisar por qué los límites que se habían metido en la investigación, porque, pues claro, fue en el primero en donde se firmó y hasta cuándo. Efectivamente, Lina, yo creo que aquí hay una fase de investigación. Creo que será otra fase hacer un análisis cualitativo con estos datos. Yo veo un potencial muy grande, me parece muy interesante el trabajo que ustedes hicieron. Me parece que inclusive en la facultad abre un camino y una ruta que todavía está muy crudo, muy inexplorado, que es el análisis económico del derecho, pero creo que pueden unirse, hacer un trabajo interdisciplinario con otros de los grupos o con otros profesores para hacer un análisis cualitativo de esta misma información, porque realmente yo veo una cantera de discusiones, de preguntas, geopolíticamente el país cómo estaba, por qué se suscribió este y no otro, por qué Estados Unidos siempre desde los 70 es puntero en todas estas discusiones. Yo creo que esto está abriendo, es una beta de investigación que no necesariamente tendría que ser solamente desde el análisis económico del derecho, sino también, como por ejemplo, se me ocurre relaciones con el grupo de Derecho y Sociedad o con el de Saber Poder, otros análisis que le permitan a uno ampliar el panorama, ir como mirando que esas limitaciones que ustedes me parecen muy honestamente reconocen, vayan acotándose y sean menos las limitaciones de esta interesante investigación.
Insisto, creo que es muy interesante, pero creo que es una primera fase de un análisis importante y estamos pues en el centro de investigaciones entonces esperando la segunda fase del proyecto. Bueno, ¿quién más quiere anotar? ¿Ustedes tienen algo más para decir? Pues o si de pronto los asistentes tienen alguna pregunta. Bueno, si todo está tan claro, les agradecemos mucho. Insisto, ojalá en la facultad aprovechemos esta primera fase de la investigación. Yo soy consciente que ustedes han ya tenido muchos resultados a nivel de escritos. Creo que en la facultad hace falta otro poquito más para incentivar este análisis. Esperamos que ya que sea con esta forma nueva de hacer divulgaciones, se animen a mirar y se animen a presentar con ustedes, los estudiantes, proyectos de investigación. Dice Alejandro que todo muy claro y muy interesante, los felicita. Yo también los felicito y muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias. No, gracias a Hasta luego. ustedes. Bueno, adiós. Hasta luego.